Muchos creen que si trabajan más, se sacrifican más y nunca se rinden, el éxito terminará llegando, pero esa creencia podría estar destruyendo años de tu vida. Porque puedes trabajar desde que sale el sol hasta que termina el día y seguir exactamente en el mismo lugar. El problema no siempre es cuánto estás dispuesto a trabajar, sino si estás trabajando en la dirección correcta. Hay personas que parecen hacer menos que tú y, sin embargo, ganan más, encuentran mejores oportunidades y avanzan mucho más rápido. No necesariamente porque tengan más suerte, sino porque entendieron algo que la mayoría descubre demasiado tarde. El esfuerzo sin estrategia puede mantenerte ocupado durante años sin llevarte a ninguna parte. Y lo más peligroso es que probablemente llevas toda tu vida escuchando lo contrario. Desde pequeños nos enseñaron que quien más trabaja es quien más gana, que el sacrificio siempre termina siendo recompensado y que soportar más que los demás demuestra grandeza. Hay algo de verdad en eso. El trabajo importa, la disciplina importa, y nadie construye una gran vida sin esfuerzo. Pero existe una diferencia enorme entre trabajar para crear resultados y trabajar simplemente para mantenerte ocupado. La diferencia no está en cuántas horas trabajas, sino en cómo utilizas esas horas. Antes de actuar necesitas aprender a pensar y precisamente ahí es donde la mayoría pierde años enteros sin darse cuenta. Piensa en alguien que conozcas que parece avanzar sin vivir agotado todo el tiempo. Quizá no trabaja más horas que tú, incluso puede parecer que trabaja menos, pero consigue mejores oportunidades, mayores ingresos y más control sobre su vida. Al observarlo puedes sentir admiración, frustración o incluso injusticia, pero esa emoción no demuestra que el mundo esté en tu contra. Puede demostrar algo mucho más incómodo, que tu manera de entender el éxito todavía está incompleta. La realidad es que el mundo no recompensa simplemente el esfuerzo. Recompensa los resultados. Y esos resultados dependen de dónde colocas tu energía, qué decisiones tomas y qué tan bien entiendes lo que estás haciendo. Esta verdad incomoda porque elimina muchas excusas. Ya no puedes culpar únicamente al tiempo, la suerte o las circunstancias. Cuando aprendes a pensar mejor, el mismo esfuerzo comienza a producir resultados completamente diferentes. Dos personas pueden trabajar durante 10 horas y terminar en lugares opuestos. Una utiliza esas horas para avanzar hacia algo importante, la otra simplemente responde a problemas y repite tareas que no cambian su situación. Ambas trabajaron duro, pero solo una estuvo construyendo algo. Durante mucho tiempo se ha valorado más a quien obedece sin cuestionar que a quien se detiene a analizar. Una persona que trabaja sin pensar puede parecer comprometida, pero también puede pasar años siguiendo un camino que otros eligieron por ella. En cambio, quien observa, pregunta y entiende cómo funcionan realmente las cosas comienza a dejar de desperdiciar energía. El trabajo sin dirección puede parecer una virtud, pero muchas veces es cansancio disfrazado de compromiso. La verdadera inteligencia consiste en descubrir qué acciones producen mayor impacto y concentrarte en ellas. Los antiguos griegos tenían una forma interesante de entender el tiempo. No solo reconocían las horas, los días y los años que pasan, sino también esos momentos específicos en los que una acción puede tener un efecto mucho mayor. Algunas personas pasan toda su vida moviéndose, pero nunca se preguntan si van en la dirección correcta. Otras observan, comprenden y actúan cuando aparece la oportunidad adecuada. No hacen necesariamente más movimientos. Hacen el movimiento correcto en el momento correcto. Esa capacidad no depende de la suerte. Nace de observar, comprender y actuar con intención. Muchos confunden la astucia con engañar o aprovecharse de los demás, pero la verdadera astucia significa entender mejor la realidad. Es mirar el panorama completo mientras otros solo reaccionan ante lo que tienen enfrente. Significa comprender cómo piensan las personas, cómo funcionan las situaciones y qué decisiones pueden producir mejores consecuencias. La astucia es pensamiento convertido en acción. Esa es la diferencia entre quien simplemente trabaja duro y quien aprende a construir su vida con inteligencia. Imagina una partida de ajedrez. Dos jugadores pueden pasar el mismo tiempo frente al tablero, pero solo uno puede estar pensando varios movimientos por delante. El otro simplemente responde a lo que tiene enfrente sin anticipar las consecuencias. Ambos dedicaron el mismo tiempo, pero el resultado será diferente. La vida funciona igual. No siempre gana quien hace más movimientos. Muchas veces gana quien entiende cuáles son los movimientos capaces de cambiar realmente el juego. Ahora pregúntate con absoluta sinceridad. ¿Cuántas horas de tu vida has dedicado a tareas que parecían importantes, pero que nunca te acercaron a tus verdaderos objetivos? Es una pregunta incómoda porque obliga a reconocer que mantenerse ocupado no significa necesariamente avanzar. Muchas personas llenan cada minuto de actividades para evitar enfrentarse a una pregunta mucho más difícil. ¿Estoy caminando hacia la vida que realmente quiero o simplemente repitiendo una rutina que me mantiene donde siempre he estado? El movimiento constante produce una ilusión peligrosa. Cuando haces muchas cosas durante el día, sientes que estás progresando, aunque en realidad sigas en el mismo lugar. Estar ocupado parece productividad, pero avanzar sin dirección solo aumenta el desgaste.
Puedes trabajar durante años y descubrir que únicamente aprendiste a trabajar más, no a vivir mejor. Por eso debes entender algo fundamental. La velocidad jamás reemplazará a la claridad. Puedes correr durante años y terminar exactamente donde comenzaste. Antes de preguntarte cuánto más puedes trabajar, pregúntate qué merece realmente tu esfuerzo. Antes de añadir otra tarea a tu día, pregúntate si esa tarea te acerca a tus objetivos o simplemente ocupa tu tiempo. Y antes de sentir orgullo porque estás agotado, pregúntate si ese esfuerzo está construyendo algo que tendrá valor mañana. Tu objetivo no debe ser trabajar menos por comodidad, sino dejar de desperdiciar tu energía en cosas que no producen el futuro que deseas. Por eso existen personas que pasan años agotadas y aún así sienten que nunca logran despegar. No les falta voluntad ni capacidad para trabajar, les falta dirección. Entregan toda su energía a ejecutar, pero rara vez se detienen a preguntarse si aquello que están haciendo realmente merece su tiempo. Y aquí aparece una verdad que muchos prefieren ignorar. Una buena estrategia puede producir más resultados que duplicar las horas de esfuerzo. Un pequeño cambio de dirección puede llevarte mucho más lejos que trabajar el doble en el camino equivocado. Las personas que desarrollan una mente estratégica hacen algo que incomoda a quienes viven en piloto automático. Observan antes de actuar. Hacen preguntas que otros prefieren evitar, descubren reglas que casi nadie nota y aprenden a reconocer las oportunidades cuando aparecen. No desperdician su fuerza intentando demostrar cuánto sufren, ni luchan contra todo por orgullo. Aprenden a moverse con inteligencia, utilizando la realidad a su favor en lugar de pelear constantemente contra ella. Para hacerlo necesitas una habilidad que hoy escasea más que el talento. Prestar verdadera atención, mirar las cosas como son y no como te gustaría que fueran. Quien observa con calma puede encontrar oportunidades que otros ni siquiera perciben. Quien solo reacciona pasa sus días apagando problemas y resolviendo urgencias sin construir nada importante. La diferencia entre ambos no está necesariamente en cuánto trabajan, sino en la calidad de las decisiones que toman antes de actuar. Y aquí aparece otra verdad incómoda. Muchas veces trabajar sin descanso se convierte en una manera de escapar de la responsabilidad de pensar. Porque si después de darlo todo algo sale mal, siempre puedes decirte que hiciste todo lo posible. Esa explicación protege tu orgullo, pero no cambia tus resultados. Pensar de verdad exige algo mucho más difícil. Exige reconocer que quizá el problema nunca fue la falta de esfuerzo, sino haber insistido demasiado tiempo en una dirección equivocada. El éxito rara vez pertenece a quien más se sacrifica, suele favorecer a quien comprende mejor el juego que está jugando. La disciplina seguirá siendo necesaria, pero una disciplina sin dirección solo acelera el desgaste. Por eso, antes de trabajar más, aprende a pensar mejor. Antes de hacer otro sacrificio, asegúrate de que ese sacrificio realmente te acerca a la vida que quieres construir. La mayoría prefiere creer que el éxito depende únicamente de cuánto trabaja porque esa idea resulta cómoda. Si las cosas salen mal, siempre puede decir que dio todo lo que tenía. Pero quien aprende a pensar estratégicamente pierde esa excusa. Entiende que sus resultados comienzan mucho antes de ponerse a trabajar, porque nacen de las decisiones que toma antes de comenzar. Y aceptar eso significa asumir una responsabilidad que pocos están dispuestos a enfrentar. Es mucho más sencillo trabajar el doble que detenerte y preguntarte si realmente estás avanzando en la dirección correcta. Existe una diferencia que puede cambiar por completo el destino de una persona. La diferencia entre simplemente moverse y estar bien posicionado. En cualquier empleo, negocio o proyecto existen lugares donde cada esfuerzo produce grandes resultados y otros donde puedes luchar durante años sin conseguir demasiado. Puedes tener disciplina, talento y constancia, pero si estás jugando en el lugar equivocado, terminarás agotado y con muy poco que mostrar. En cambio, quien sabe dónde invertir su tiempo, con quién avanzar y cuándo actuar puede conseguir resultados que desde afuera parecen fáciles, cuando en realidad son consecuencia de haber pensado antes de moverse. Muchas personas confunden la eficiencia con la pereza porque solo valoran el esfuerzo que pueden ver. Cuando alguien consigue mejores resultados trabajando menos horas, creen que tuvo suerte, recibió ayuda o simplemente tuvo las cosas más fáciles. Pero la realidad es diferente. Ser eficiente no significa hacer menos por comodidad. Significa dejar de desperdiciar energía en cosas que no producen resultados. Las personas inteligentes no buscan complicarse la vida para demostrar cuánto pueden soportar. Buscan aquello que genera mayor impacto con el menor desgaste posible. Esa diferencia, repetida durante años, puede transformar completamente una vida. Hace casi 2000 años un pensador escribió que no tenemos poco tiempo, sino que desperdiciamos demasiado. Y esa idea sigue siendo brutalmente cierta. El problema no es que tengas pocas horas. El problema es todo lo que haces con ellas sin detenerte a preguntar si realmente vale la pena.
Cambian las épocas, las herramientas y las costumbres, pero la trampa permanece. Millones de personas pasan sus días ocupadas haciendo cosas que no construyen el futuro que dicen querer. Están cansadas, pero no necesariamente están avanzando. Quien desarrolla una mente estratégica entiende que antes de correr debe conocer el terreno. Observa cómo funcionan las reglas antes de entrar en el juego, aprende de quienes ya recorrieron ese camino y evita pagar por errores que otros ya cometieron. Eso no significa tener miedo al riesgo, significa no entrar a ciegas. Los grandes líderes, empresarios y estrategas de la historia entendieron algo fundamental. Primero se estudia el escenario y después se actúa. Conocer el terreno puede ahorrarte años de esfuerzo desperdiciado. Ahora piensa con absoluta sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que antes de comenzar un proyecto importante te preguntaste si realmente era el camino más inteligente para ti? No el más fácil ni el más rápido, sino el que mejor encaja con tus capacidades, tus objetivos y el momento que estás viviendo. Una sola pregunta puede evitarte años de trabajo inútil. Muchas personas no fracasan porque carezcan de disciplina, fracasan porque nunca se detuvieron a cuestionar si aquello que estaban construyendo realmente valía la pena. Y esa es una de las decisiones más importantes que puedes tomar, dejar de medir tu vida únicamente por cuánto esfuerzo eres capaz de soportar. El cansancio no demuestra que estés avanzando. Las horas acumuladas tampoco garantizan que estés más cerca de tu objetivo. Antes de exigirle más a tu cuerpo, exige más claridad a tu mente. Porque cuando el pensamiento dirige tus acciones, el trabajo deja de ser simplemente una carga que soportas y comienza a convertirse en una herramienta capaz de cambiar tu dirección, tus resultados y finalmente, tu destino. Hay otro aspecto del pensamiento estratégico que casi nadie menciona y que puede cambiar por completo la manera en que avanzas en la vida. Aprender a entender a las personas. El éxito no depende únicamente de cuánto sabes o cuánto trabajas. También depende de comprender cómo piensan quienes te rodean. Las decisiones humanas no nacen solamente de la lógica. El miedo, el orgullo, la necesidad de sentirse valorado y el deseo de pertenecer pueden influir mucho más de lo que imaginas. Cuando entiendes esto, aprendes a comunicarte mejor, construyes relaciones más fuertes y evitas conflictos que otros provocan simplemente porque nunca se detuvieron a comprender lo que ocurre detrás de las palabras. La persona que solo piensa en trabajar suele mirar a los demás como obstáculos o como herramientas para conseguir algo. Quien piensa estratégicamente entiende que vive dentro de una red de relaciones donde todo está conectado. Sabe que la confianza tarda tiempo en construirse, que la reputación puede abrir puertas y que muchas de las mejores oportunidades llegan a través de personas que creen en ti. No importa solamente cuántas horas trabajaste, también importa quién confía en ti, quién quiere ayudarte y qué impresión dejas cuando ya no estás presente. El esfuerzo puede hacerte avanzar, pero las relaciones correctas pueden llevarte mucho más lejos. Hay algo que se repite una y otra vez en la vida. Las personas que llegan al final de una etapa con mayores arrepentimientos no suelen ser quienes trabajaron poco, sino quienes gastaron su energía persiguiendo objetivos que realmente nunca fueron suyos. Pasaron años intentando cumplir expectativas de su familia, de la sociedad o de su entorno, mientras dejaban sus propias prioridades para después. Y cuando finalmente se detienen, aparece una pregunta mucho más dolorosa que cualquier fracaso. ¿Para qué hice todo esto? Esa pregunta puede destruirte si llega demasiado tarde. Por eso necesitas hacerla ahora, mientras todavía tienes tiempo para cambiar la respuesta. La verdadera estrategia comienza mucho antes de elegir un negocio, una profesión o una inversión. Comienza cuando tienes suficiente claridad para saber qué clase de vida quieres construir. Sin esa claridad, cualquier plan puede convertirse en una carrera sin sentido. Puedes alcanzar metas importantes, ganar dinero y recibir reconocimiento, y aún así sentirte vacío porque llegaste exactamente al lugar donde nunca quisiste estar. Hay personas extremadamente capaces que pasaron años perfeccionándose en un juego que jamás eligieron. Se volvieron excelentes haciendo algo que no amaban y precisamente porque llegaron a ser tan buenos, cada vez les resultó más difícil abandonar ese camino. Esa es una de las trampas más peligrosas del éxito. Puedes llegar a ser tan bueno en algo equivocado que terminarás sintiéndote atrapado por tu propia habilidad. Mientras más tiempo inviertes, más difícil parece comenzar de nuevo. Pero necesitas recordar algo, no basta con ser bueno en algo, también debes preguntarte si eso merece los mejores años de tu vida. La claridad no aparece mágicamente, se construye enfrentando preguntas que muchas personas prefieren evitar. ¿Estoy tomando esta decisión porque realmente la quiero o porque alguien más decidió por mí hace años? ¿Estoy persiguiendo mis propios objetivos o simplemente siguiendo un camino que nunca me atreví a cuestionar? Las personas que transforman su vida no necesariamente trabajan más horas que los demás, son capaces de revisar su rumbo antes de seguir avanzando. Entienden que cambiar de dirección a tiempo puede ser mucho más inteligente que insistir durante años en el camino equivocado, y esto importa porque tu recurso más valioso no es el dinero, ni siquiera el talento.
Es el tiempo. Cada día que inviertes en una meta que no te acerca a la vida que deseas es un día que desaparece para siempre. Por eso la estrategia comienza cuando dejas de medir tu valor por cuánto esfuerzo soportas y empiezas a medirlo por la calidad de las decisiones que tomas. Las personas inteligentes tampoco se aferran a sus ideas únicamente porque alguna vez funcionaron. Las revisan constantemente porque saben que el mundo cambia, las oportunidades cambian y ellas también cambian. Si te niegas a actualizar tu manera de pensar, terminarás luchando contra una realidad que ya no existe. Y aquí aparece un error que puede destruir años de progreso: confundir los principios con la manera de actuar. Tus valores pueden mantenerse firmes, pero tu estrategia debe cambiar cuando las circunstancias lo exigen. Insistir en hacer exactamente lo mismo cuando los resultados empeoran no es disciplina, es rigidez. Y la rigidez puede mantenerte atrapado durante años. Piensa en el agua. No tiene una forma fija, se adapta al espacio que encuentra y aún así con el tiempo puede desgastar incluso la roca más resistente. No lo consigue porque sea más fuerte, sino porque sabe adaptarse sin perder su dirección. Ahora compáralo con las personas que enfrentan cada obstáculo utilizando exactamente el mismo método, golpeando una y otra vez y esperando que algún día aparezca un resultado diferente. El esfuerzo sin estrategia funciona de esa manera: mucho sacrificio, mucho cansancio y muy poco avance. Quien piensa estratégicamente actúa como el agua. Si encuentra una barrera, busca otro camino, espera el momento adecuado y concentra su fuerza donde realmente puede producir un cambio. Adaptarte no significa ser débil, significa ser lo suficientemente inteligente para entender que el objetivo nunca fue demostrar cuánto puedes sufrir. El objetivo era avanzar. Esto tampoco significa que el esfuerzo deje de importar, significa colocarlo en el lugar correcto. Antes del esfuerzo físico existe otro esfuerzo mucho más difícil: sentarte en silencio, alejarte del ruido y hacerte preguntas que pueden incomodarte. ¿Hacia dónde voy realmente? ¿Lo que estoy haciendo todavía tiene sentido? ¿Estoy insistiendo porque creo en este camino o simplemente porque llevo demasiado tiempo recorriéndolo? Esas preguntas quizá no produzcan resultados inmediatos, pero pueden cambiar el rumbo de toda tu vida. Muy pocas personas reservan tiempo para pensar con la misma disciplina con la que reservan tiempo para trabajar. Y esa es una diferencia enorme. Todos hablan de productividad, pero casi nadie habla de claridad. Sin claridad, cualquier esfuerzo puede terminar desperdiciado. No importa cuánta energía tengas si estás avanzando hacia el lugar equivocado. La verdadera productividad comienza cuando cada acción tiene un propósito y cada decisión te acerca un poco más a la vida que realmente quieres construir. No te estoy diciendo que trabajes menos. Te estoy diciendo que seas mucho más exigente con el destino de tu tiempo, tu atención y tu energía. Cada hora que entregas a algo es una parte de tu vida que nunca regresará. Por eso debes preguntarte constantemente si aquello en lo que estás invirtiendo tus mejores años realmente merece ese precio. Las personas exitosas no protegen solamente su dinero, protegen su capacidad de decidir dónde vale la pena invertir su vida. La acción sin reflexión solo produce movimiento y la reflexión sin acción solo produce sueños. El verdadero crecimiento aparece cuando ambas trabajan juntas. Primero piensas con claridad y después actúas con decisión. Ese equilibrio separa a quienes generan resultados de quienes simplemente parecen estar ocupados. Al final la vida no te recompensa por cuánto sufriste ni por cuántas horas trabajaste. Lo que termina marcando la diferencia son las decisiones que fuiste capaz de tomar cuando otros actuaban sin pensar. Si llegaste hasta aquí, quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios la frase: desde hoy mi tiempo tendrá una dirección. Hazlo como un compromiso contigo mismo. No para demostrarle nada a nadie, sino para recordarte que tus horas, tu atención y tu energía tienen un valor demasiado grande como para seguir entregándolo sin pensar. Y si este mensaje cambió la manera en que estás viendo tu esfuerzo, compártelo con alguien que trabaja incansablemente, pero quizá necesita entender que no siempre debe esforzarse más. A veces necesita detenerse, pensar y elegir una dirección diferente.